Les saludo padres de familia y queridos estudiantes. A continuación les daré una breve explicación de la actividad de la última guía del segundo periodo, la cual vamos a ver lo que es plano cartesiano y transformaciones de figuras geométricas. Entonces la actividad dice, entonces el primer punto, en el plano cartesiano dedica las coordenadas de los siguientes puntos. Entonces vamos a dar otros ejemplos diferentes a los que están ya en la actividad. Bueno, entonces acá voy a hacer a graficar en el plano cartesiano 4 puntos, a ubicar en el plano cartesiano 4 puntos. Mi primer punto tengo f menos 4, menos 5, g 7,2, h menos 6,0 y i 3, menos 8. Entonces recuerde que siempre la primer componente de un par ordenado va a estar en el eje x y la segunda en el eje y. Vamos a pasar entonces a volcar a f. Entonces f nos dice menos 4 en x y a partir de menos 4 bajamos menos 5 unidades. Bajamos menos 5 unidades en y, donde se crucen las dos líneas, donde se intersequen las líneas, ese va a ser nuestro punto de corte y ese va a ser el punto que vamos a ubicar. G, lo mismo, entonces nos dice 7 unidades en x y 2 en y. Lo mismo, trazamos, si quiere, líneas punteadas y donde se crucen las dos, ese va a ser nuestro punto de corte. Y ese sería el punto que vamos a ubicar. H nos dice menos 6 en x y 0 en y. Entonces, como no tenemos movimiento en y, pues lo dejamos ahí y nos queda ubicado el punto h, que va a ser igual a menos 6, 0. Y por último, nuestro punto I nos dice coordenadas 3, menos 8. Nos dice 3 en x, nos ubicamos 3 en x y nos dice menos 8 en y. Y trazamos nuestras líneas punteadas y donde se encuentren va a quedar ubicado el punto de coordenadas, en este caso menos 3, menos 8. Entonces el segundo punto nos dice, el siguiente es el punto la que nos dice, considere el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 1 y 2. En este caso no son los ejercicios 1 y 2, sino 2 y 3. Entonces nos dice, en la gráfica anterior, ¿cuál es la reflexión del triángulo ABC sobre el eje Y? Entonces, esta figura, este símbolo nos indica que es triángulo, vértices A, B y C. Entonces nos dice cuál es la reflexión con respecto al eje Y. Entonces vamos a mirar que en nuestra guía qué es lo que nos dice que es reflexión. Entonces, reflexión. La reflexión es una transformación en el plano que consiste en dar media vuelta a una figura a partir de una recta llamada eje de reflexión, a reflejar un polígono, sus vértices y los de su imagen equidistan del eje de reflexión. ¿Qué se equidistan? Que están a la misma distancia. Vamos a ver el ejemplo que nos da aquí la guía. Entonces, dice reflejar el polígono de vértices F, G, R, T y S. Listo. Entonces, nos dan los puntos, los cuales ya tenemos que ubicarlos en nuestro plano cartesiano y este es el polígono que vamos a obtener. Entonces, para reflejar lo que entonces dice, el primer paso es se traza el polígono, ya lo tenemos. Entonces, ahí en esto trazamos el polígono, luego se traza el eje de reflexión. El eje de reflexión va a ser el punto P menos 2, menos 1 y Q 0, menos 1. Y nos dice finalmente se ubica cada vértice del polígono de imagen, de modo que los vértices correspondientes queden a la misma distancia del eje de reflexión como se muestra en la figura. Mire, el eje de reflexión tiene a la misma distancia, mire, una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo. Entonces, si yo divido mi hoja por este eje, al momento de unirlo, me va a quedar que este va a ser la reflexión, este va a ser la reflexión de mi polígono inicial. Y cada uno de los vértices se nota con una comilla en la parte superior que nos quiere decir S', T', R', G' y F', y queda reflejado. Entonces espero que de acuerdo a lo que tenemos acá en la guía, tomen eso para poder desarrollar el segundo punto. Ahora pasamos al tercer punto. Nos dice el tercer punto, ¿cuál de las siguientes es una traslación del triángulo ABC de la gráfica anterior? Entonces vamos a ver también en nuestra guía qué es traslación. Dicen,
Traslación. Es una transformación que consiste en desplazar una figura a lo largo de una línea recta conservando la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Se deben tener en cuenta tres aspectos para la traslación: la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Listo? Entonces vamos a el ejemplo. Aquí nos dice: trasladar el cuadrilátero de vértices A, nos dan los puntos R, nos dan los puntos S, nos dan los puntos y T. Entonces, dos unidades en la dirección vertical. Ubicamos, ya como sabemos, ubicar nuestros puntos, los ubicamos acá. Ubicamos en el plano cartesiano. En este caso, pues acá hay un pequeño error, no es -1, sino 1 positivo, porque -1 es a la izquierda. Aquí es 1 positivo, en ambos. Con cuidado ahí, para que no se van a confundir, es 1 positivo. Entonces nos dice trasladarlo, nos dice 2 unidades en dirección vertical. Inicialmente graficamos nuestro cuadrilátero, que es el que tenemos acá. Nos dice 2 unidades en dirección vertical hacia arriba. Entonces vertical es así en esta dirección y hacia arriba 2 unidades. Entonces, ¿qué vamos a trasladar? 2 unidades cada uno de los vértices. Por ejemplo, A, vamos a trasladar 2 unidades hacia arriba, 1 y 2. Obtenemos A', y así sucesivamente con los otros, cada uno de los otros 3 vértices del cuadrilátero, y obtenemos la traslación vertical hacia arriba. Entonces, en ese caso tienen que tener en cuenta lo de traslación. Vamos a pasar al siguiente punto, nuestro cuarto punto, que nos dice determina las coordenadas de los vértices de cada polígono, luego traza el eje de reflexión. Entonces determinan cada uno de los puntos, las coordenadas de esos vértices en cada uno de esos polígonos, en sus vértices, y luego trazan el eje de reflexión. Recuerde que el eje de reflexión tiene que quedar a la misma distancia, que equidisten ambos a la misma, y que al momento que ustedes doblen el papel, este vértice coincida con cada uno de sus vértices coincidan. ¿Listo? Y por último nos dice: dibuja en tu cuaderno un plano cartesiano y ubica el rombo LMKJ de 2 centímetros de lado, luego amplíalo con una homotesia cuyo centro es 0, se ubica a 5 centímetros del vértice L y el factor de conversión sea 4 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de cada una de las imágenes? ¿De cuáles imágenes? Bueno, cuando el rombo mide 2 centímetros y cuando el rombo mide 4 centímetros. Recuerda que el perímetro es la medida de la suma de todos sus lados. Vamos a mirar qué es la homotesia. Entonces, la homotesia nos dice para realizar una homotesia se debe tener en cuenta los siguientes elementos. Una homotesia es una transformación en el plano que conserva la forma de la figura, pero cambia la longitud de sus lados. Una homotesia se relaciona con la idea de ampliar o reducir una figura. Es ampliar o reducir una figura. Entonces debemos de tener en cuenta el centro de la homotesia y el factor de conversión. El centro de homotesia es el punto a partir del cual se trazan líneas imaginarias que pasan por los vértices de la figura que se va a transformar, y el factor de conversión es el cociente de las medidas de los lados correspondientes entre la figura y su imagen. Listo, entonces transformar el polígono de vértices. Nos dan los puntos A, P, X, Y bajo una homotesia con factor de conversión 3 y centro de homotesia al punto S. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el polígono que vamos a hacerle la transformación. El punto nos dice que a partir del punto S vamos a trazar líneas. Se trazan semirrectas con punto de origen y ese. Entonces, esta semirrecta de acuerdo al vértice, esta otra semirrecta de acuerdo al vértice Y, al vértice X y al vértice P. Listo, nos dice 3 unidades. Entonces tomamos la distancia que hay de entre S y A, esa va a ser, y la transformamos 3 veces, a partir del punto S 3 veces, 1, 2 y 3. Lo mismo para Y. De S a Y tomamos la abertura del compás, una, por acá sería la otra, y aquí la otra en 2, y ya tenemos prácticamente este lado de este polígono transformado, y así sucesivamente con los otros polígonos. Bueno, señores, gente, espero que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Cualquier cosa, también recuerden que pueden estar en contacto conmigo a través de WhatsApp o por llamada, como ustedes lo quieran. Espero que realmente les haya interés, les sea de mucha ayuda el video. Recuerden también que les pido la colaboración de ahí en la guía, hacer la autoevaluación. Listo, muchachos, espero que estén bien y realicen sus actividades. Otra cosa, recuerden que ya estamos terminando el segundo periodo. Envíen todas las actividades que tengan pendientes, muchachos.
Les deseo lo mejor para ustedes, muchos éxitos y hasta luego.